Y ahora la entrevista. Seguí escuchando el Ágora en Radio Nacional. Para seguir interiorizarnos un poco sobre lo que es la situación de Bahía Blanca, vamos a conversar ahora con la concejala Romina Pires, ¿no? Que es concejala, como decíamos, en Bahía Blanca por el Frente de Todos, y la tenemos en conversación telefónica para tratar de entender más a fondo la situación de la ciudad, de los barrios, ¿no? En los que Romina ha realizado y realiza una intensa militancia social. ¿Cómo estás, Romina? Victoria, Aura y Juan Ignacio Guarino te saludan. Hola Victoria, hola Juan, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Romina, lo primero que te quería preguntar tiene que ver con que, bueno, vos estuviste con coronavirus, transitaste la enfermedad, ya estás recuperada, escuchaba, creo que fue la semana pasada, una entrevista acá en Radio Nacional, que justo era tu primer día de lo que es el regreso a actividades. Pero queríamos tener tu testimonio de cómo fue la enfermedad, cómo fueron los síntomas, cómo fue también el aislamiento. Contanos un poco porque, bueno, no todos tenemos por ahí algún conocido que se haya contagiado y a veces, viste, no se sabe muy bien cómo es lo del coronavirus, uno escucha muchas cosas y hay muchos mensajes contrapuestos en los medios. Sí. Sí, en primer lugar, digamos, me contagié, como vos decís, entiendo que fue comunitariamente porque no tengo contactos estrechos que hayan tenido la enfermedad. Ajá. Los síntomas, la verdad que como de manual digo yo, porque cuando uno le llegaban en todo este tiempo los síntomas, yo lo que hice es cuando empecé con dolor de cabeza, Sí. y eso no me resultó raro porque uno le puede pasar. Tal cual. Después tenía un poquito de tos y resfrío. Hasta ahí tampoco, la verdad que dije, bueno, hacía mucho frío hace 3 semanas atrás, así que me parecía normal. Claro. Lo que me pasó como significativo fue que cuando voy a comer un jueves a la noche, Sí. no sentía ni el olor a la comida ni tenía el gusto. Y es algo muy marcado esto, porque a veces Sí. a uno le pasa cuando tiene un resfriado o algo que bueno, No, siente pero menos es gusto. distinto. Es distinto. Yo a todos le digo lo mismo. Sí, no sentís nada. Viste que cuando uno está resfriado, yo digo que cuando te sonás la nariz, a lo último sentís algo de cuando tragás o comés. Sí. Pero no, es re distinto. Es no sentir absolutamente nada, ni oler nada. Es como muy significativo el síntoma. La verdad que ahí yo me di cuenta que era muy probable que tuviera. Entonces el viernes a la mañana me hice el hisopado y el sábado me dieron el resultado. Lo transité bastante bien, digo yo, porque la verdad que después, primero durante la enfermedad, varios me escribieron contándome que tenían coronavirus y que bueno, que no lo habían podido compartir, porque también esto yo le decía a mis compañeros de bloque, ¿no? Que hay mucha estigmatización con la enfermedad. Claro. Y que bueno, que la verdad que me sorprendió gente que conocía y me contaba que había tenido, pero que bueno, que le daba miedo contar que tenía la enfermedad y que bueno, no. Claro, hay, especialmente en los edificios o en lugares donde son grandes comunidades de gente que vive junta, es como hay una estigmatización o un miedo o una cuestión de que te vaya a contagiar tu vecino. Sí, tal cual, y eso la verdad que lo comparto también porque me parece que lo más importante para las personas que hoy tienen la enfermedad es poder acompañarlas, estar presente, mandar un mensaje. Me parece que es importante también la contención que cada uno o cada una podamos hacer desde el lugar que nos toque, ¿no? Y después la verdad que te decía, lo transité bien porque tuve un poquito de fiebre, pero después los otros días fue como una gripe, donde la verdad que tenía ganas de estar en la cama 3-4 días porque no me tenía el cuerpo muy cansado, pero sacando eso, la verdad que bien. Yo hoy hablaba con 2 o 3 personas que tuvieron un poquito más grande que yo, y les ha costado un poco más, tuvieron más días fiebre, mucho dolor de cuerpo, problemas para respirar. Yo la verdad que la respiración siempre estuve bien, nunca tuve problemas. Y nada, los síntomas, digo yo, muy similares a gripes que he tenido. Claro. ¿Y transitaste el aislamiento en tu casa? Sí, en mi casa. ¿Y cómo es el tema del aislamiento con tus familiares? Vos sos madre aparte. Soy mamá, sí. Claro. Sí, lo transité sola porque fue una recomendación de los médicos de que en lo posible era lo indicado estar sola porque mi
mi hijo es muy chiquito, Claro. entonces la recomendación fue sola, y es todo un aprendizaje, estar solo en tu casa. La verdad que nada, hice cosas que hacía mucho que no hacía, leer, escribir, y después que estuve los 4 días que no estuve bien, después que me recuperé, pude salir al patio, corté el pasto, bueno, algunas cosas que una vez... Vida de hogar, claro. Claro, no las puede hacer. Que por el trabajo diario como concejala, Sí. por ahí no tenés el tiempo. No, así que eso estuvo bueno, digo yo. Es interesante a veces conectarte con otras cosas de tu casa. Tal cual. Pero bien interesante. Siempre digo que soy de las que piensan que las cosas pasan por algo y que uno tiene que como aprender a mirar a ver por qué pasaron y poder reflexionar, ¿no? Tal Así cual. que yo lo vivo así y entonces no lo vivo desde un lugar negativo, sino por el contrario, creo que esos espacios siempre ayudan a que uno pueda tener otras reflexiones. Así Bien. que bien, bastante bien. Romina, ¿cómo estás? Victoria te saluda. Victoria, ¿cómo andás? Bien, yo te quería preguntar en este último sentido que vos decías por qué pasan las cosas y demás, vos que atravesaste la enfermedad y en un momento tan álgido donde Bahía rompe récords todos los días más o menos de casos positivos, ¿cómo ves la situación actual? ¿Cómo ves que se está desempeñando el municipio en este punto caliente de que estamos atravesando de la pandemia? Es interesante lo que preguntas. Yo creo que es un momento, por ejemplo, hablo, ¿no? Cuando yo me curé, todos me decían, bueno, ya está. No, creo que al contrario, que uno tiene que tener como mucha responsabilidad y también con el ejemplo cuidarse, porque por supuesto que yo siempre me cuidé, pero puede pasar en distintas situaciones o momentos donde hay que respetar todo el tiempo el aislamiento, digamos, tratar de estar con otro con el barbijo, tratar de tener el distanciamiento de 2 metros. Y considero que es un momento, hoy hablaba justo con la gente de región sanitaria a la mañana, hacíamos como un análisis de cómo veíamos la situación, y un poco esto, ¿no? Me parece que hay que ser muy responsable con cada medida que vamos tomando. Creo que se ha abierto muchísimas actividades y eso lo que genera es que tengamos 50, 60 casos por día. Y me parece que, digamos, tenemos una responsabilidad, los que estamos en algunas funciones, de saber de que el sistema de salud también, digamos, tiene como algunas vulnerabilidades que hay que digamos, todos conocemos, y que son que no hay excesivas camas, excesivos respiradores. Yo lo digo siempre, yo lo transité desde un lugar bastante saludable, pero bueno, eso no implica que lo podría haber pasado de otra manera, porque también esto tiene la enfermedad. Los médicos cuando te enfermas te dicen, la verdad, Romina, no sabemos cómo el virus va a generar en vos. Digamos, todos creemos que vas a estar bien, pero nadie te dice, vas a estar bien. Que eso también, digamos, vos vas al médico y en general las enfermedades que ya conocemos, sabes cómo, digamos, más o menos hay un porcentaje de que va a vos cuando te enfermaste, dicen, la verdad que no sabemos cómo vas a transitar. Entonces, ¿por qué te recomendamos que estés sola? Porque la realidad es que podés tener mucha fiebre, podés tener problemas para respirar y no estás para estar haciéndote cargo de otra persona. Entonces me parece que también esa responsabilidad, abrir tanto, a mí me preocupa esta cuestión de que el último mes se abrieron muchas actividades y la realidad es que también eso va de la mano, como decía el otro día el gobernador Axel Kicillof, va de la mano con un sistema de salud que por supuesto ha mejorado, porque la realidad es que se han puesto en toda la provincia más camas, se han comprado más respiradores, pero que bueno, que no tenemos un respirador para cada persona. Claro. Esto me parece que tiene que haber como mucha responsabilidad y poder todo el tiempo pensar en que abrir también tiene otras consecuencias y que es necesario tener como más cuidado. Ayer leía una nota también de región sanitaria de la provincia que decía que lo que se está pidiendo es que por favor la gente trate de los fines de semana tampoco usar los espacios públicos al exceso, porque la realidad es que en Bahía los espacios públicos que tenemos tampoco son un montón, entonces todos transitamos casi los mismos. Claro.
Y eso hace que no es que vos estás afuera y el virus no circula, digamos. También me parece que también hay que tomar conciencia de estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, respondiéndote, Victoria, me parece que hay que, digamos, ser responsables. Nosotros algo que desde el Consejo siempre, desde los lugares que nos toca ocupar, también hablamos de esto, entendemos que hay que activar una economía, pero que esa economía va de la mano de la salud y para nosotros y nosotras la prioridad es la salud. Porque entendemos, por ejemplo, que a mí no me pudo pasar nada, pero que yo podría tranquilamente haber contagiado a una persona más grande y que hoy tenga otras dificultades o otros problemas, y eso es complejo, ¿no? No es pensando solo en uno, sino en una mirada colectiva y comunitaria. Por lo menos nosotros lo entendemos así. No, tal cual, porque uno podría estar contagiado, ser asintomático, nunca enterarse y estar desparramando el virus. Exactamente, y eso por ejemplo, es un muy buen... yo cuando estuve enferma, como que estudié un poco más y miré, viste, te pones a leer de la provincia, de Argentina, y la realidad es que hay muchos asintomáticos. Mi síntoma fue... concretamente yo me di cuenta que por la pérdida de olfato y gusto, pero 3-4 días atrás también tuve síntomas y en realidad la realidad es que nunca pensé que era el coronavirus, pensé que era una gripe. Claro. Entonces también me parece que hay que ser como muy responsable con si tenemos algunos síntomas, quedarnos en casa. Yo esa semana, cuando martes y miércoles me empecé a sentir mal, digo, bueno, por las dudas me quedo y hago actividades adentro de mi casa para no estar en contacto con otras personas. Me parece que la responsabilidad en estos momentos es fundamental, porque la realidad es que cada día tenemos, digamos, un número importante de casos. Y si hablamos de responsabilidad, no podemos evitar preguntarte cómo ves el rol de Gay, del intendente Héctor Gay, en el manejo de la pandemia. En un primer momento había empezado con restricciones muy fuertes, incluso con esta cuestión de que se declaró la emergencia sanitaria local antes que la nacional y provincial, que fueron el mismo día, pero la local salió antes. Me acuerdo que había fuertes restricciones en la circulación, a tono con el decreto nacional. En los partes diarios del municipio se informaba incluso cuántas personas eran detenidas por circular. Luego, en un momento, parece ser que su postura cambió, dijo que ya no se iba a controlar más la circulación, ya ese dato desapareció, y después empezaron a avanzar con habilitaciones muy deprisa, a mi entender. Se tuvo que volver atrás en un primer momento cuando se estableció el sistema de fases, después se avanzó de nuevo, después estuvo esta reunión con sus asesores, que Gay sale de la reunión y dice, no, estamos desesperados, hay que volver a fase 1. Horas después, Adrián Juglar lo contradice. Y bueno, y ahora, antes de que se registrara el pico de 60 casos, antes de ayer, si no recuerdo mal, él dijo que no le preocupa demasiado el número de contagios, sino que está mirando los números del sistema sanitario. La verdad que no se los puede separar, pero digamos... No, totalmente. Claro, porque más gente contagiada es más gente en el sistema sanitario. Pero ahora también desde el sistema sanitario hay voces de advertencia. Leíamos hoy también lo que dijo Pelufo, el director del PENA. Lo leí. Bien. ¿Qué le pasa a Gay? ¿Que va, viene, vuelve? No, eso no sabría responderlo. Yo creo que sí hay una postura nuestra desde el Frente de Todos, que siempre fue la misma, y que creo que fue siempre ponernos a disposición para poder dar las herramientas que nosotros teníamos. Y creo que hubo dos momentos. Un primer momento donde quizás se trabajó un poco más en conjunto, articulados, sí. Y un segundo momento donde nosotros por lo menos sentimos que nuestras propuestas y nuestra mirada ya no era tenida en cuenta. Ajá. ¿Y cuándo fue ese cambio? ¿Recordás más o menos en qué momento fue? Sí, nosotros sentimos que la primera parte, cuando ni bien empezó la pandemia, si ustedes recuerdan, los concejales, por ejemplo, todos fuimos a trabajar al territorio, cada uno estuvo en una delegación diferente. Sí. Eso para nosotros fue un aporte, porque en realidad entendíamos que teníamos que estar al lado de cada vecino, cada vecina, y poder pensar estrategias. Nosotros tenemos nuestra presidenta de bloque, que también estuvo conformando la mesa de crisis. Creo que en esa primera parte, junto con Ayelén, la senadora, sí, esas dos fueron parte de ese proceso, y me parece que ahí, en un primer tiempo, no podría decir meses, pero nosotros sentíamos que las chicas
eran como nuestra portavoz de lo que nosotros veíamos en el territorio y lo podíamos compartir y generar aportes. Y hubo un momento, yo diría como que en estos 4 o 5 meses, a mitad de camino, que la mesa de crisis, mismo Ayelen y Giselle cuentan que casi no se juntaban, digamos, no había un intercambio, ¿no? La mesa servía si uno puede juntarse, escuchar y construir colectivamente. Claro. Eso creo que el último tiempo no está pasando, no está pasando, y eso, bueno, creo que la postura nuestra nunca cambió. Nosotros siempre tuvimos en claro que la política la entendemos así, desde la construcción y desde lo que nosotros desde nuestro lugar podemos aportar, y creo que nuestra postura desde el primer día fue así. Mismo en el Consejo Deliberante siempre intentamos generar propuestas o proyectos para en este tiempo tan difícil poder acompañar, y creo que hay un momento, por ejemplo, mismo lo que está pasando con las tarjetas alimentarias, digamos, nosotros creemos que no era la manera de trabajar, no por las tarjetas alimentarias, sino porque muchos de los pedidos que hubo en la pandemia, Sí. del bolsón de comida, por supuesto que excedió los números que se manejaban en la municipalidad de 7.000 tarjetas comunitarias, y en realidad volver a la lógica de tarjeta, diciendo que bueno, vamos a ir viendo cómo vamos ingresando al resto, con todo lo que implica ingresar gente, porque hacer tarjetas implica que la gente tenga que acercarse, anotar, digamos, me parece que es una metodología que se anunció esta semana y que no iría de la mano con el contexto en el cual estamos hoy atravesando en Bahía Blanca, ¿no? Me parece que la lógica del bolsón, digamos, se trabajó mucho para que haya un orden, íbamos casa por casa, sabíamos a quién le entregamos, teníamos un montón de familias que hoy necesitan el bolsón y que bueno, por supuesto por su situación hoy de no poder trabajar, lo estaban recibiendo, y pasar a una lógica de tarjeta donde implica otras cuestiones y implica que la gente se movilice, me parece lejos. Así que sobre eso actualmente estoy trabajando, estamos haciendo un informe concreto dentro del bloque. Ajá. Por una preocupación también de muchas colegas trabajadoras sociales que vienen planteando la necesidad de un trabajo, de una estrategia integral, ¿no?, para pensar lo alimentario. Bien. Y cuando decimos integral no es solo conocer a quienes le damos o un bolsón de comida, sino entender que es algo muchísimo más amplio y que implica hacerlo de la mano de profesionales, ¿no es cierto? Yo creo que hoy las colegas trabajadoras sociales no están pudiendo compartir todos sus conocimientos, y eso a mí me preocupa porque es correr la mirada técnica profesional de mucha gente que viene trabajando, por supuesto, antes de la pandemia. Romina, te quería hacer una consulta. Vos presidís una comisión clave, sobre todo para lo que va a ser la pospandemia o para lo que ya es un poco ir pensando en el futuro venidero, que es la Comisión de Planificación y Promoción de Desarrollo Económico Social. ¿Se están pensando proyectos? ¿Hay diálogo dentro de la comisión? Teniendo en cuenta el panorama que describiste, me da un poco de miedo de que no se esté pasando nada tampoco ahí. Sí, la comisión nos reunimos este martes. Dentro de la comisión 3 somos de Mi Espacio Político y 2 son de Juntos por el Cambio. De los dos integrantes, el martes participó uno solo, y parte de lo que charlamos fue empezar a pensar algunos proyectos para adelante. Tenemos ahí algunas reuniones que nos han pedido, pero bueno, también se creó una comisión nueva que ustedes deben conocer, que es la de reactivación económica, y muchas cuestiones están pasando por ahí. Yo un poco les planteé el martes que me parecía que teníamos mucha gente que también no estaba dentro de esa comisión de reactivación económica, muchos sectores, y que quizás me interesaba poder pensar en esos sectores más vulnerables, y sobre todo un poco de la mano de esta estrategia de la política alimentaria, ¿no?, de la asistencia alimentaria. Me parece que es importante
que también podamos como tomar esto de cómo se distribuye la cuestión alimentaria, porque hoy pasa a ser como una necesidad número uno. Bien. Romina, te consulto, decíamos al principio, cuando te presentábamos para esta entrevista, que bueno, vos tenés una intensa militancia social, tengo entendido en lo que es la zona noroeste de la ciudad, en Villa Caracol, Vista Alegre, toda esa zona. Sí. ¿Cómo la encontrabas antes, digamos, antes de la pandemia y en especial en estos últimos 4 años de gobierno de Macri, de Vidal y de Gay en lo local? ¿Y cómo lo encontrás hoy en pandemia? ¿Se empezó a ver la mejora? ¿No se empezó? ¿Llegó la pandemia y complicó todo? ¿Cómo es tu análisis de lo que se vive en ese sector tan populoso de nuestra ciudad? Sí, yo creo que primero es un sector que es muy grande. Cuando nosotros construíamos el mapa, que si bien lo teníamos en la cabeza, yo siempre pienso que cuando uno hace el registro del mapa y también ve la cantidad de población que se ha ido modificando en la pandemia, también te da un diagnóstico claro de todo lo grande y complejo que es todo el sector del noroeste. El sábado pasado, por ejemplo, fui a lo que es Caracol 2, que hoy tiene otro nombre, que ya se los voy a decir, Barrio Obrero, Ajá. Barrio Obrero Sur. Y por ejemplo, ahí le compartía, ¿no?, algunos análisis. En pandemia había instalado 30 familias y hoy estamos llegando a las 60 familias. Eso también, y fíjate que estoy hablando de un número de abril a agosto, ¿no?, porque la semana pasada era agosto todavía. Es una modificación grande en lo que es 30 familias, estamos hablando de muchísimas personas, niños, sí. Y en realidad estamos hablando de gente que no puede pagar el alquiler, entonces tiene que ir a vivir a otro lugar y poder armarse una casita muy precaria de chapa, con un baño afuera. Y esta es un poco hoy la realidad de muchos sectores de Bahía, ¿no? Cuento porque fui el sábado pasado y cuando miraba los números, la verdad que me sorprendía mucho cómo había crecido en 3 meses. Estamos hablando de 30 familias que cuando yo pregunto por qué vienen es porque no pueden pagar el alquiler. Ustedes vieron estas semanas que también las usurpaciones un poco muestran mucho esta realidad, ¿no? De gente que no está pudiendo trabajar, no tiene ingresos, no puede pagar el alquiler, y usurpa porque claramente tampoco hay una política habitacional en Bahía Blanca, ¿no? No, de hace años. Eso, digamos, es algo que le excede a Gay, pero digamos que en su primer mandato y en lo que va del segundo no ha tenido una reacción en ese sentido. Excede, pero me parece que es un tema que claramente en los últimos años debería estar en agenda y debería tener una planificación más clara. Nosotros hemos trabajado desde el bloque también con toda la ley de hábitat y me parece que ahí es un punto que tenemos que seguir caminándolo como política pública de Estado, ¿no? Donde el tema habitacional, si uno no lo toma, genera esas cosas que están pasando esta semana, o esto que te cuento del barrio obrero, 62 familias viviendo en condiciones muy precarias, con un baño afuera, casas de chapa. Es complejo el tema y a mí me preocupa mucho porque me parece que en todo el sector del noroeste, te cuento esa situación, que es cortada, pero que está pasando en varios puntos de Bahía Blanca, ¿no? El otro día lo veíamos en la delegación norte, y me parece que es un punto que hay que poder abordar y trabajar, la planificación del hábitat. Tal cual. Romina, muchas gracias por esta conversación y por ayudarnos a conocer un poco en más detalle Muchas gracias, un abrazo fuerte. Que tengan buen día, chicos. Igualmente. Conversamos con Romina Pires, concejala del Frente de Todos en Bahía Blanca, y la verdad lo que